gracias por estar aquí. Yo los quiero presentar muy rápidamente. No sé si conocen un dramaturgo que promete, la carrera es muy promisoria, que tiene algunos títulos que lo ubican casi como, yo diría, como una de las tres partes de lo que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del teatro argentino, ¿no? Sería Florencio Sánchez, Armando Discépolo y el señor Tito Rosa, ¿no? Que la verdad estamos muy honrados de que estén en esta presentación y también en el Centro Cultural de la Cooperación. Otro muchacho que promete también, que es el autor de, yo creo, una de las obras que más se ha representado y que para mí es una de las joyas del nuevo teatro argentino, que ustedes todos seguramente la vieron en alguna de las versiones que circulan de esa obra, que se debe haber hecho, no sé, 400.000 veces, pero además es un autor, digamos, de una obra mucho más grande que esa obra. La obra a la que me refiero es Venecia, ¿no? Pero también es el autor de, no sé, entre otras obras, de la adaptación de Segovia, ¿no es cierto?, o de la poesía, o Chingoy Company, o de Surimán, ¿no? Las dos partes de Surimán, que es el señor Jorge Acá, ¿no? Que la verdad también es un honor. Y luego estaría, digamos, el bloque innovador, por llamarlo de alguna manera, que a mí me impactó tanto porque surge esta idea notable de llevar el teatro a la historieta. Yo pensaba un poquito en la historia de las relaciones entre teatro y historieta y no conozco muchos casos. Me acuerdo una versión del Puente de Carlos Gorostiza del año 50, poquito tiempo después de su estreno. Me acuerdo también una versión de Mustafa en la revista Fierro, ¿no? Pero no hay mucho más que yo sepa, y viene esta colección digamos, la editorial lleva por nombre Loco Rabia, ¿no es cierto?, que es un nombre muy bueno y me encantaría después ver el porqué. Uno de los integrantes de la editorial es Alejandro Farías, que yo creo que es uno de los generadores de la idea, ¿no?, de hacer estas adaptaciones. Como en la historieta, digamos, se da esa cópula de guión con dibujo, ¿no? Están Carlos Aón y Hurón, ¿no es cierto?, digamos, en esta parte, y les pido un gran aplauso para ellos. Yo lo que pensaba es que qué manera más maravillosa de terminar de hacer entrar el teatro en la escuela, ¿no?, que de esta manera, pero a mí lo que me encantaría es escucharlos para ver cómo nació esta propuesta, esta idea, ¿no es cierto? La editorial tiene además toda una colección con muchos otros títulos. Creo que es el primero, el teatro historieta, ¿no? Pero no sé cómo, pienso que Alejandro, vos tendrías que ser el primero, ¿no? No, es una idea que tengo hace mucho tiempo, que nace un poco de ver que siempre la historieta, como fue la hija menor de la literatura, ¿no? Como que siempre se adaptó literatura a historieta, y sobre todo clásicos, ¿no? No sé, Los Tres Mosqueteros, abunda este tipo de material. Y yo veía que muchas veces, sobre todo con obras más importantes, no son lenguajes tan compatibles, en el sentido de que, no sé, el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, hecho historieta, pierde muchísimo, porque es una obra que está hecha para la literatura, ¿no?, para todo lo que evoca la literatura, y no tanto para lo gráfico. Entonces terminaba quedando con una historieta más o menos, y se perdía mucho del núcleo y siempre sentí que el teatro, al ser un guión, porque es un guión, es algo para ser puesto en escena, era mucho más compatible con la idea de una historieta, ¿no? Era ponerla en escena en otro lado, ¿no?, ponerla en una hoja. Y desde hace mucho que tengo esta idea, y sobre todo también quería pensarlo como con obras más contemporáneas, ¿no? Y esta cosa de acercar un poco públicos, ¿no? Pues yo entré a la historieta un poco por la ventana. Mi primera
mi estudio es la literatura, en verdad soy licenciado en letras y la historieta llega un poco después. Y así como me gusta la historieta, me gusta el teatro, me gusta la literatura y siempre la sentí como una hermana más de esas artes, ¿no? Como que tranquilamente pueden cruzarse, ir y volver. Y bueno, y siempre tenía esta idea, pero me costaba mucho llevarla a la práctica, porque bueno, el trabajo de los dibujantes tiene un valor que yo no podía enfrentar, hasta que bueno, encontré el subsidio del Instituto Nacional de Teatro y ahí pudimos como unir fuerzas, ¿no? ¿Y a quién llamaste primero? ¿A los dramaturgos o a los En verdad, dibujantes? con Jorge Acame ya nos habíamos conocido a través de mi primer libro que saqué, Historietas, que nace de un cuento de él, cuyo ambiente me generó toda una historia, ¿no? Como varios cuentos, que se llama La Fábrica, el libro, ¿no? Y bueno, yo a Jorge no lo conocía, empecé a buscar por internet, mandé un mail, así como quien tira un barquito, una botellita con mensaje y Jorge me contestó muy amablemente, nos juntamos, y bueno, yo aproveché y le insinué que uno de mis grandes sueños era llevar Venecia de historieta. Y él se mostró bastante generoso con la idea, ¿no? Y bueno, hasta cuando pude armar esta posibilidad, bueno, lo contacté y lo contacté a Tito también, ¿no? ¿Y cómo fue lo de Tito? No, Tito me recibió ahí en Argentores y me dijo, bueno, qué sé yo, mientras que pongas que es una adaptación, haz lo que quieras. Y bueno, nada, la verdad que trabajé muy libre con los dos, no les mostré nada, salvo, bueno, al final, bueno, Jorge tuvo algunas cuestiones que estaban perfectas, y ahí está. Y bueno, la idea sería tratar de sacar un título por año, ¿no? Empezar con una colección, ¿no? Exacto, Claro. empezar, mantener primero títulos más contemporáneos e ir llegando quizás a un Bicépolo, a un, ¿no? Qué bueno. Más a la tradición. Qué bueno. Yo quería preguntar también por qué elegiste estas dos obras, ¿no? Pero me encantaría ver cómo fue la reacción de Tito y de Jorge con respecto a bueno, el llamado, si permiten que se haga en historieta la obra. Tito, ¿cómo? Yo creí que estaba loco. No, en serio, yo pude llegar a imaginarme que Robert De Niro haga una obra mía, pero que una obra mía esté en historieta no figuraba en mi imaginario. Bueno, vino Alejandro, como lo dijo él, yo en general me gusta que hizo cuando me piden una obra, esto es bueno, siempre digo lo mismo, si hay adaptación, si la hacen un poco diferente, adapten, digan que hay una adaptación. Esto era inevitablemente una adaptación. Lo que me pasó fue que de movida, antes de ver nada, me di cuenta como la posibilidad que tenía de llegar a un público diferente, a un público que no va al teatro. No, me refiero en general, uno dice si los jóvenes, ¿no? Que van poco al teatro, por lo menos a mis obras, a otras van, pero a mis obras van poco. Entonces dije, bueno, esta es una posibilidad. Y bueno, confié, porque aparte no podía no confiar en Alejandro. Y bueno, ahora vi el libro, comprobé que era un acierto, a ver que mi obra, hay un orgullo que mi obra esté en ese libro. Está muy respetada la obra, con cosas naturalmente propias del género, del soporte. Me hizo acordar más a la película, lógico, pero bueno, fue muy bueno. Yo quiero felicitar a los dibujantes, porque está muy bien, es un lindo dibujo. Yo no veo historieta y es decir, para mí la historieta es mi infancia, pero empecé a ver como que había que el otro mundo no era el mío de la infancia, pero que había un mundo, había una expresión en los personajes, y la obra muy respetada, así que para mí estoy muy contento. Quiero felicitarlos al dibujante, a Alejandro Pulón, es el dibujante. Y bueno, hay que decirle a los editores que bueno, esta es
proyecto de riesgo, pero bueno, que tengan mucha suerte porque se lo merecen y que llegue, siga lo que vos decías hoy, ¿no? A los colegios, eso sería, para mí sería un motivo de gran orgullo. Sí, estaría bueno, la verdad estaría muy bueno. Y Jorge, ¿cómo fue esto de Venecia? Bueno, como contó Alejandro, ya nos conocíamos, él había hecho un trabajo de adaptación de uno de mis cuentos y con el ambiente había hecho todo un libro de historietas. Bueno, también como Tito, mi infancia, la lectura era la historieta, ¿no? Es más, yo aprendí a leer con historietas, pues no me gustaba la escuela y de pronto, bueno, había algo atractivo en esas imágenes y en esos textos que quería descifrar y tuve que aprender a leer a la fuerza. Quiero decir, yo andaba como medio atrasado en la lectura porque mucho no me atraía. Que habrán sido, no sé, 7 años y empecé ahí con las historietas de Superman, con las historietas de Batman, bueno, y después ya con los álbumes argentinos, ¿no? Pero cuando Alejandro me dijo de Venecia, pese a que a mí una de las cosas que me gusta del teatro es que me parece que yo no tengo la última palabra cuando lo escribo, que mi texto no es el último, se puede aplicar a cualquier literatura porque el texto sigue en la cabeza de los lectores, pero en teatro ya hay otra cosa, hay otro texto que es el texto de la puesta, el texto del director, pese a que, bueno, yo me creía muy asumido y muy acostumbrado a eso, cuando Alejandro me dijo lo de la historieta, me hizo, ¿y esto? Dije, ¿no? ¿Podrá ser? Qué extraño, no será mucho, pensaba, en teatro, en historieta, pero bueno, me daba confianza porque el trabajo que había hecho antes, aparte del entusiasmo de Alejandro es contagioso, no se puede decirle que no porque es como que uno se estimula con su proyecto, tiene una gran energía y una gran tranquilidad al mismo tiempo para llevarlos. Y bueno, acepté y después viéndola, me parece sí lo que dice Tito, ¿no? Que es algo que va a llegar a otros públicos. Es más, es como un modo a mitad de camino del texto y de una apuesta, que me parece que en los colegios puede funcionar muy bien, porque los chicos pueden darse cuenta, a veces leen teatro y no llegan a imaginarse qué se puede hacer con ese texto. Me parece que la historieta le va a marcar como una orientación. Y yo no sé cómo fue la elección de las obras y cómo entran los dibujantes en juego, ¿no? ¿Las eligieron entre todos? ¿Las elegiste vos? No, las elegí yo y las elegí por ciertas diferencias y similitudes, ¿no? Me atraía que haya como... los personajes principales son dos personas ya, una muy mayor, otra mayor, y hay una cuestión con el amor y con, ¿no? que les daba ciertos acercamientos, pero están completamente distanciadas, porque en el sentido de que Venecia es muy inocente, ¿no? Como que no... Y Gepetto está cargada de una densidad intelectual que las separa mucho, ¿no? Y después siempre cuando pienso un libro de historieta trato de que los dibujantes no se peguen, o sea, que sea un estilo distinto pero que sea armonioso. Me parecía que la conjunción de ellos dos iba a funcionar, ¿no? Es que ibas a terminar una historieta y abrías otra y decías como el choque de un cambio de estilo muy fuerte. Si bien son muy distintas, me parece que armaban una buena... Y después también, que por suerte no me equivoqué, Gepetto es más difícil que Venecia, porque Venecia es lineal, ¿no? Y entonces actúan mucho. Gepetto es el texto el que lleva, ¿no? Un poco la batuta. Y necesitaba ahí quizás un estilo de dibujo mucho más expresivo en el estilo que hace Bruno, ¿no? Que yo le di ciertas indicaciones, las potenció muchísimo. Cuando la imagen de ella va y viene, él voló mucho más allá y ahí me parece que le acerté muchísimo, ¿no? En los dos dibujantes.